terminemos hoy, pues vamos a culminar este capítulo 2. Y entonces ya en base a este capítulo ya podemos hacer una primera prueba, ¿verdad? Para ver si han comprendido, ¿verdad? Las temáticas que hemos venido trabajando. ¿Y cuándo será Recuerden la que, prueba? perdón, ¿Cuándo podría ser la prueba? ¿O eh, cuándo? déjenme ver. Creo que idealmente deberían ser lunes, ¿verdad? Yo no recuerdo si les puse específicamente, creo que no. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a dar una semana desde hoy, entonces lo vamos a hacer el jueves. Eh, Esas pruebas, recuérdense que son pruebas en línea, entonces son bien diferentes a un examen de los que uno hace en una clase presencial. Yo lo que hago es que les activo la prueba durante todo el día, ¿verdad? Entonces, si la prueba es el jueves, va a ser desde el jueves a las 0 del jueves, ¿verdad? Que realmente es la medianoche del miércoles a la medianoche del jueves, de manera que tengan las 24 horas que tiene el jueves, ¿verdad? Eh, y pues ya se sabe que uno a veces tiene problemas de conexión, de la computadora que murió, que no sé qué, que aquí por allá. Entonces normalmente les pongo que tengan dos posibilidades, dos intentos, de manera que si fallaron en el primer intento por cualquier razón, pues entonces que tengan ese otro intento para probar a otra hora, ¿verdad? No es que, me falló, voy a volver a hacerlo ahorita otra vez y me falló otra vez, bueno, se lo perdió, ¿verdad? Entonces, eso les va a aparecer por aquí, ¿verdad? Voy a mostrar desde una clase anterior para que tengan una idea. Por ejemplo, acá. Entonces, aquí abajo les ponía las pruebas, ¿verdad? Y pues una prueba de estas, eh, déjenme ver si la puedo previsualizar. Sí. Normalmente, pues yo pongo preguntas así, ¿verdad? De ese tipo de preguntas que se pueden hacer en este ambiente. Antes les pedía, escriba tal ejercicio en papel. Dependiendo del tema, si yo veo que hay un tema que definitivamente la forma de evaluarse es así, escribiendo en papel, ¿verdad? Y enviando el trabajo, pues puede ser que toque hacer eso, pero si no, si el tema se presta para hacer preguntas así, esto es de otra clase, ¿verdad? Entonces, pero fíjense lo que preguntaba aquí, sobre tal cosa se puede decir lo siguiente, y como para ver si ustedes entienden realmente de lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, en el ambiente que nosotros tenemos sería, qué sé yo, tal conjunto con tal operación es un grupo, verdadero o falso. O de los siguientes, diga cuál no es grupo, por ejemplo. En estos temas que estamos haciendo ahorita, sí se presta para hacer este tipo de preguntas. Ya de repente, como les digo, hay otros temas que puede ser que no se presten tanto para eso, entonces que si les pida resuelva este problema en su cuaderno o papel, ¿verdad? Tómale una foto y me lo manda. Podría ser así también. Pero lo más seguro sea así como eso que les estaba mostrando ahorita, ¿verdad? Así que para que tengan una semana desde hoy que vamos a terminar el capítulo para estudiar. Aparte que pues en teoría deben de estar estudiando si es posible a diario, ¿verdad? Pero digamos que para ser cabales, hoy terminamos el capítulo, entonces de hoy vamos a tener una semana para terminar. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos falta del capítulo? Algunas propiedades que no vienen directamente de la definición. Por ejemplo, esta de que la identidad es única, ¿verdad? Aquí está la demostración, pero veámosla. Como proposición, ¿verdad? O teorema, creo que está ahí en el libro. La identidad, ¿verdad? De un grupo. Recuerden que parte de los axiomas de grupo, ¿verdad? Es que exista un elemento de identidad. A ese le estamos llamando identidad. O la identidad. De hecho, la mejor forma de decirlo sería el elemento de identidad, porque cuando uno dice la identidad, es como que ya supiera que es única, ¿verdad? Entonces, el elemento ahorita estaba haciendo ejercicio y ando como
como tembloroso se pone uno después de hacer ejercicio. El elemento de identidad de un grupo es único, ¿verdad? Y noten que en la definición de grupo no me decía eso, ¿verdad? Podemos recordar. Solo me decía, existe un elemento ¿verdad? Llamado identidad, tal que satisface estas propiedades. Pero solo me dice existe, no dice, hay otras definiciones que sí dicen existe un único tal, ¿verdad? Pero ahí no me dice existe un único, solo dice existe. Entonces, en todo caso, nosotros lo podemos comprobar, ¿verdad? A partir de la definición. Entonces, la típica estrategia, ¿verdad? Para comprobar que algo es único, es asumir que no, ¿verdad? O sea, que hay dos o más, ¿verdad? Con decir que hay dos, pues ya sería como que contradecir, ¿verdad? El hecho de que es único. Entonces, suponemos que hay dos, por ejemplo. Tenemos que ¿verdad? Y E' son identidades, ¿verdad? O sea, son elementos que satisfacen la definición de identidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es decir, voy a escribir esto así un poco no formal, porque es un poco incómodo escribir aquí y la otra porque pues no tengo tanto espacio. Es decir, que para todo A, ¿verdad? Elemento del grupo, ¿verdad? Aquí lo informal es que uno cuando está redactando, y esas son cosas que tienen como que ir aprendiendo, ¿verdad? Si no lo manejan ya, ¿verdad? Es que cuando uno redacta, ¿verdad? Demostraciones, si uno está escribiendo así oraciones textuales, ¿verdad? Entonces no se considera formal combinarlas con símbolos, ¿verdad? Entonces, si uno va a decir para todo A elemento de G, pues normalmente hay que escribirlo, las palabras, ¿verdad? Si uno dice es decir, dos puntos, y ya después en una nueva línea escribe una línea solo de ecuaciones matemáticas o de simbología matemática, pues eso sí se acepta, ¿verdad? Pero así como que entre párrafos no se considera formal escribir, combinar símbolos con oraciones así de nuestro lenguaje. Y eso lo pueden ver en los libros, ¿verdad? Que cuando ya escriben, por ejemplo, que dice para todo A, y como lo está escribiendo como oraciones, no escribe el símbolo de para todo, que ya es como conocido para nosotros, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas hay que irlas aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, suponemos que estos dos son elementos de identidades, es decir, que para todo elemento del grupo, ¿verdad? A por es igual a A, ¿verdad? Y A por E' también es igual a A, ¿verdad? Y más aún también podríamos decir, en particular, ¿verdad? Como esto es para todo elemento del grupo, podríamos decir que E, ¿verdad? Por E', ¿verdad? Es, si por ejemplo aquí estoy viendo a E como la identidad, entonces sería E', ¿verdad? Pero también podría decir E, ¿verdad? Por la identidad sería si veo a este como la identidad, ¿verdad? Entonces, noten que estos dos son iguales, ¿verdad? E por E' es igual a E por E', y este me dio E', este me dio E, por tanto, estos dos tienen que ser iguales por transitividad, ¿verdad? De la igualdad. Como tengo A igual a B igual a C, entonces A es igual a C, ¿verdad? A es igual a B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿verdad? Y entonces estos dos al final son iguales, y entonces es mentira que hay dos elementos de identidades, porque al final son el mismo, ¿verdad? Sí, Andrew. Una pregunta. Para Sí. absolutamente todos los grupos, Ujú. podemos suponer que existe más de un elemento, o hay grupos en los que solo existe un elemento Sí, de identidad. está el grupo que se le llama grupo trivial, ¿verdad? Que solo tiene la identidad. Ok. Si suponemos que es como que no hay nada que comprobar, ¿verdad? Porque pues ahí solo hay una identidad y no hay más con qué compararla, ¿verdad? Entonces, de repente, fíjense que ese tipo de detalle, es buena la pregunta. Hay veces que no son tan obvios, ¿verdad? Y conviene decir, por ejemplo, hay unas demostraciones que de repente uno dice, para todo A, supongan que son reales los que tenemos aquí, y después hace una división entre A, ¿verdad? En alguna parte de la demostración. Pero si el A es 0, entonces realmente eso no funciona para todo. Y entonces sí es bueno siempre pensar en esos detalles, ¿verdad?
Aquí de repente era decir, supongamos que no es este el grupo, ¿verdad? Porque si es este, no hay nada que demostrar. Ya es única la identidad si solo hay un elemento ahí, ¿verdad? Si no, entonces el grupo tiene dos o más elementos y entonces suponemos que hay dos identidades y con estos argumentos pues llegamos a que al final tiene que ser la misma. Déjenme cerrar esta ventana aquí para que no se escuche mucho lo de afuera. Ok, entonces fíjense, no nos decía la definición que la identidad era única, pero bueno, a partir de solo la definición de elemento identidad, pues sí obtenemos que es única, ¿verdad? Otra propiedad es esta propiedad de cancelación, que es algo que nosotros en los enteros, en los reales, estamos acostumbrados a hacerlo. Si B por A es igual a C por A, uno dice, puedo cancelar la A, pero eso es en el ambiente de los reales, por ejemplo, o de los enteros, ¿verdad? Que uno sí está acostumbrado a hacer eso. Pero en un grupo a mí no me dicen que esto es cierto, ¿verdad? Entonces yo no puedo asumir nada que me digan, salvo las definiciones y bueno, estas cosas que ahora vamos comprobando, ¿verdad? Entonces yo aquí, de aquí en adelante, sí ya puedo asumir que la identidad es única porque ya lo comprobamos, ¿verdad? Si no, cualquier otra cosa, aunque uno esté acostumbrado a hacerla, ¿verdad? No la podemos asumir, ¿verdad? Recuerden que las reglas aquí son como que bien restringidas, ¿verdad? Solo lo que me da la definición es lo que tenemos, ¿verdad? Y entonces aquí no me dice en ninguna parte, si tiene una ecuación así como esa que teníamos ahí en el teorema, pues usted puede cancelar, ¿verdad? No me dice en ninguna parte eso aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que comprobarlo. Pero bueno, por suerte sí se puede hacer, ¿verdad? Veamos así rápidamente. No voy a copiar de repente solo el teorema 2.2, teorema 2.2, que lo que dice es, si básicamente si A por B es igual a A por C, entonces B es igual a C. Que noten que esto uno, como les digo, lo daría por hecho, ¿verdad? Y recuerden que también no necesariamente los grupos son abelianos, entonces al revés también funciona, ¿verdad? Si B por A es igual a C por A, entonces B es igual a C, ¿verdad? Estos dos no necesariamente son iguales, salvo que el grupo sea abeliano, como le llamamos, ¿verdad? Conmutativo. Entonces no podemos asumir que si esto funciona, entonces esto también, ¿verdad? Si el grupo es abeliano, sí, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que como la proposición es, si esto pasa, entonces esto pasa, ¿verdad? Entonces asumimos que esto pasa, ¿verdad? Si A por B es igual a A por C, estamos en un grupo, ¿verdad? Entonces tenemos los axiomas de grupo. Y entonces sí sabemos que existe, ¿verdad? El elemento inverso que denotamos así, ¿verdad? Para el elemento A, ¿verdad? Elemento de G. El inverso del elemento A, ¿verdad? Eh, de hecho, en la definición, creo que todavía no utilizan esa notación, ¿verdad? Aquí solo dice, para cada A, elemento de G, existe otro elemento de G que satisface la propiedad esa de inversos. De hecho, ya voy a utilizar esa notación porque aquí más adelante es parte de lo que vamos a hacer hoy. Ya nos dicen, ok, de ahora en adelante solo así vamos a anotar los inversos, entonces ya voy a comenzar a anotarlo así. Que es como la notación que se utiliza para la inversa de una matriz, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a denotarla así. Entonces, para cada elemento del grupo, en particular para este A, ¿verdad? Existe su inverso, ¿verdad? Y sabemos que lo que cumple es que operado con A me da la identidad. Entonces, en esta igualdad yo puedo operar, ¿verdad? A ambos lados, ¿verdad? El inverso de A, ¿verdad? Eh, entonces, lo voy a poner aquí, ¿verdad? Entonces, esto es igual a esto. Podemos asociar, ¿verdad? Porque estamos en un grupo y tenemos entonces esa propiedad asociativa, ¿verdad? Entonces, asociamos en ambos lados, ¿verdad? Y el inverso por el elemento A es la identidad, ¿verdad? Entonces, la identidad que normalmente notamos como E por B sería igual a la identidad otra vez por C. Pero la identidad lo que hace es que operada con cualquier elemento me deja el mismo, ¿verdad? Entonces B es igual a C, que era a lo que queríamos llegar, ¿no? Eh,
para el otro lado, pues la única diferencia es que multiplicamos por el inverso de A en la derecha, ¿verdad? Y aquí recuerden que como no necesariamente sabemos que el grupo es abeliano o no, entonces piensen como cuando uno trabaja con matrices, ¿verdad? Que cuando trabaja por matrices, a uno le decían, si uno va a multiplicar, digamos que tenía originalmente, digamos que tenía B igual a, qué sé yo, A por C. Y estas son matrices, ¿verdad? Y uno quiere eliminar esta A de aquí. Entonces uno le decía, ok, sí puede multiplicar por la inversa de A, ¿verdad? A ambos lados de la ecuación, pero no lo puede hacer así, ¿verdad? Porque no sabemos que es conmutativa, ¿verdad? La multiplicación. Si lo multiplico por la izquierda, pues tiene que ser por la izquierda, ¿verdad? En el otro lado también. Entonces aquí pasa similar, ¿verdad? Como en los grupos no sabemos si hay conmutatividad, entonces si uno multiplica por la izquierda, en el otro lado también debe ser por la izquierda, ¿verdad? Y si lo hace por la derecha, pues en el otro lado también. Entonces en este caso sería multiplicar ambos lados por la izquierda, ¿verdad? Ok, fíjense que esta es la propiedad que justifica aquello que yo les decía de que en una tabla de un grupo, ¿verdad? Siempre tiene que pasar como un sudoku, les decía, ¿verdad? Que en cualquier fila, en cualquier columna, solo tiene que haber un único elemento, porque uno lo que hace es como una especie de ecuacioncita y cancela, ¿verdad? En esa ecuación. De hecho, así como lo puse, ya no funcionaría como grupo, ¿verdad? Eh, tendría que ser así, ¿verdad? Y entonces, esta propiedad me ayuda para verificar que esto se satisface, ¿verdad? De hecho, creo que está planteado como un ejercicio aquí en el libro. Déjeme ver solo rápidamente, a ver si lo hallo. Hay bastantes problemas aquí, ¿verdad? Mm, 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 mm. Aquí fíjense que ya me dicen llene los espacios, sabiendo que esto es un grupo. Aquí como que uno ya tiene que saber eso. Ah, aquí está, 31. Pruebe que cualquier tabla para un grupo es un cuadrado latino, se le llama. Bueno, aquí da información sobre eso. Es decir, que cada elemento de un grupo aparece exactamente una vez en cada fila y en cada columna, ¿verdad? O sea que aquí me piden demuestre eso, ¿verdad? De hecho, les voy a sugerir que lo hagan. Voy a ir anotando por aquí. 31. Ya con estas propiedades que estamos comprobando ahorita, ya sí se puede como que poner uno a probar todos esos problemas, ¿verdad? No les digo que los hagan todos, pero la cuestión es que uno puede agarrar como que uno al azar y como ya estamos terminando el capítulo, entonces ya tenemos suficientes conceptos para poderlos hacer, ¿verdad? Si recuerdan las primeras clases, estas cosas les dije, todavía esto no se los puedo poner a que lo practiquen porque no lo hemos visto, ¿no? Ok, esta otra propiedad lo que me dice es que los inversos también son únicos y es fácil de probar. Entonces, uno dice que suponga que B y C ambos son inversos de A, entonces uno escribe lo que significa, ¿verdad? Ser inverso, que A por B es el neutro, ¿verdad? Y si C también es inverso, entonces A por C también es el neutro, ¿verdad? Entonces tengo A por B igual al neutro, A por C igual al neutro, o sea que son iguales, ¿verdad? Y como puedo cancelar por el teorema anterior, B va a ser igual a C. O sea que es mentira que pueden haber dos inversos para un solo elemento. Entonces, tenemos con estos tres teoremitas que las identidades y los inversos son únicos y que cuando en una ecuación, ¿verdad? Que relaciona elementos de grupos, ¿verdad? Si un elemento aparece en el mismo lado de la ecuación, entonces lo podemos cancelar, como estamos acostumbrados a hacerlo. Pero solo cuando está en el mismo lado. A menos que sepamos que el grupo es abeliano, pues ahí sí no importa, ¿verdad? Porque usamos la conmutatividad, le damos vuelta, ¿verdad? Y después cancelamos, ¿verdad? Entonces, fíjense, acá dicen, si uno, les recomiendo que lean, aquí dan varios detalles interesantes, pero lo más importante es que, como ya sabemos que son únicos los inversos, pues no va a haber problema con que los denotemos así, ¿verdad? Así como denotamos la inversa de una matriz. Lo otro es que cuando operemos un mismo elemento, entonces eso lo vamos a denotar como también estamos acostumbrados a denotarlo, ¿verdad?
como exponentes. El elemento G a la N pues representa operar N veces, ¿verdad? El elemento G, ¿verdad? De manera que aquí algunas reglas de exponentes de las que nosotros conocemos de los reales se van a cumplir, pero solo algunas. Por ejemplo, ¿cuál? Se va a cumplir que, por ejemplo, si tengo el elemento n veces y después m veces, entonces eso va a ser g a la n por m veces, ¿verdad? Y simplemente utilizando esta definición, ¿verdad? Pero hay cosas que no se van a cumplir. Por ejemplo, en los reales nosotros utilizamos esto, ¿verdad? Que a por b a la n es a la n por b a la n. En los reales es cierto, pero en un grupo no, ¿verdad? La única forma de que sea cierto es que el grupo sea abeliano. ¿Por qué? Porque aquí tendría a por b, ¿verdad? Por a por b, n veces, ¿verdad? Y aquí voy a tener a por b, ¿verdad? Por a por b, n veces, ¿verdad? Y en general no van a ser iguales, ¿verdad? Perdón, aquí volví a copiar lo mismo. Aquí sería a n veces, ¿verdad? A, ¿verdad? N veces y luego b por b, otras n veces. Y pónganse a pensar, si la operación esta no es conmutativa, yo no puedo darle vuelta a esto de manera que me queden así, ¿verdad? Entonces, esta propiedad de exponentes no funciona en general en un grupo, salvo que el grupo sea abeliano, ¿verdad? Va a funcionar también, o vamos a denotar nosotros como si tenemos, de hecho, déjenme ver cómo lo escriben por aquí. Aquí lastimosamente esto lo hacen así como que en un párrafo, no hacen como una lista de propiedades. Esta de acá. Cuando tengamos exponentes negativos, por ejemplo, e a la menos 3, pues nosotros estamos acostumbrados a decir, ok, esto va a ser lo mismo que el inverso de g a la 3, ¿verdad? O va a ser lo mismo que el inverso de g, ¿verdad? A la 3, ¿verdad? Y este tipo de cosas sí va a funcionar como nosotros estamos acostumbrados a verlo, ¿verdad? Eh, Aquí mismo, fíjense, dice, esto no se puede, ¿verdad? Salvo que el grupo sea abeliano. Esto sí va a funcionar, que cuando multiplico, ¿verdad? Sumo los exponentes. No se aceptan exponentes, fracciones, ¿verdad? Como raíces, ¿verdad? En grupos, solo enteros, nada más, ¿verdad? O sea, en un grupo no tiene sentido, por lo menos hasta ahora ya, en temas más avanzados se habla de conceptos similares a las raíces, pero no exactamente igual. Déjenme ver qué más dicen aquí sobre eso. Esto es importante también. Nosotros aquí estamos asumiendo que en el grupo, ¿verdad? La notación que se utiliza es como multiplicativa, queriendo decir que, de hecho, así lo decimos, ¿verdad? G por G, por G, por G, y así, o sea, como que estamos asumiendo que el grupo, la operación que tiene, funciona como una multiplicación. Pero ya hemos visto, ¿verdad?, que hay varios ejemplos de grupos, ¿verdad?, que la operación que tienen es suma, ¿verdad? Y entonces en la suma, por ejemplo, esto, ¿verdad?, se traduciría a lo siguiente, porque lo que estoy haciendo es operando n veces el elemento g. Entonces aquí en los enteros, entonces operar n veces un entero k, por ejemplo, ¿verdad?, sería sumarlo, ¿verdad?, sumarlo k veces. Y entonces aquí fíjense que no sería tan conveniente decir, esto lo voy a denotar como k a la n. ¿Por qué? Porque esto podría generar confusión, ¿verdad? Porque nosotros ya en los enteros también ya tenemos nosotros como que programada, ¿verdad? En nuestro cerebro una multiplicación y allá en la multiplicación, ¿verdad? Nosotros la denotamos así. Entonces, para que no haya confusión, bueno, esto lo vamos a denotar como nosotros normalmente estamos acostumbrados a denotarlo, ¿verdad? Y entonces, aquí en esta tablita que me dicen es, cuando el grupo es multiplicativo o la operación se parece a una multiplicación, hay veces que no hay pérdida porque el grupo, pues ya vimos que puede ser cualquier conjunto y la operación puede ser extraña, digamos. O sea, que no se parezca ni a una suma ni a una multiplicación. Si eso pasa, no hay pérdida, ¿verdad? No va a haber problema. El problema es que muchos de los ejemplos están basados en objetos matemáticos que nosotros ya conocemos, funciones, matrices, números de diferentes tipos, ¿verdad? Y entonces nosotros ahí ya estamos acostumbrados a sumar, a multiplicar,
Y entonces no es conveniente decir que en cualquier grupo nosotros vamos a utilizar esta notación, ¿verdad? De escribir la operación n veces como g a la n. Si el grupo es con una operación que funciona como una suma, entonces conviene, en vez de escribir k a la n para representar que estoy operando n veces el elemento, entonces lo escribo como n veces k, como estoy acostumbrado a hacerlo, ¿verdad? Y entonces aquí también me dice, cuando la operación es multiplicativa, el inverso, pues denótelo así, que es lo que estaba diciendo anteriormente. Pero si la operación es como suma, entonces tampoco me va a convenir escribirla así, ¿verdad? Es como que dijera, si yo opero, ¿verdad? K con su inverso, entonces eso me va a dar la identidad. La identidad en este grupo, como la operación es la suma, sería 0, ¿verdad? Y si se ponen a pensar, esto, pues no quiere decir, o si lo asociamos con la suma de enteros, pues realmente no lo expresaríamos así, ¿verdad? Sino que lo expresaríamos de esta manera. El elemento K operado con su inverso, que es el opuesto, ¿verdad? Con respecto a esta operación, es igual a 0, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer y no conviene cambiarlo porque se va a generar, como les digo, confusión, ¿verdad? Realmente no habría problema con hacerlo así, ¿verdad? Pero puede generar confusión. Entonces, cuando los grupos funcionen así de manera como suma, entonces el inverso mejor lo escribimos como estamos acostumbrados a escribirlo, ¿verdad? Si es multiplicación, pues escríbalo así. Si es suma, escríbalo así. Si es multiplicación, la identidad denótala como E o como 1, si es un conjunto de números, ¿verdad? Y si es sumativo, entonces la identidad se denota como 0, ¿verdad? Si es operar n veces un elemento, si la operación es multiplicativa, lo denoto como a la n. Si es sumativa, la denoto como n por a, ¿verdad? N veces a. Y para escribir un elemento multiplicado por el inverso de otro, que viene siendo como una especie de división, ¿verdad? Piensen que estos fueran reales. Entonces esto sería lo más parecido a una división. Entonces en un grupo multiplicativo lo escribiríamos así, pero en un grupo con respecto a la suma, lo escribiríamos así, ¿verdad? A operado con el inverso de otro elemento, ¿verdad? A operado con el inverso de otro elemento, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Como los conjuntos que estamos utilizando como ejemplos de grupos ya tienen operaciones que nosotros utilizamos incluso en el día a día, eh, pues vamos a utilizar las notaciones que estamos acostumbrados a utilizar. Si el grupo es como no conocido, el conjunto es, qué sé yo, vamos a los ejercicios acá. La mayoría, fíjense que están basados en los ejemplos que vimos en aquella tablita. Pero hay otros que solo me dicen, considere elementos tales en un grupo. Bueno, como no me dicen cuál es el grupo ni nada, entonces ahí no hay problema, utilice la notación multiplicativa, ¿verdad? Eh, pero si es un grupo conocido, como les digo, y sé que la operación ahí es suma, entonces utilizo la suma, no me voy a complicar. Pero en todos estos casos, que solo me dicen, considere el grupo tal, ¿verdad? Pruebe tal cosa, no me están diciendo qué grupo es, entonces lo trabajo de manera multiplicativa, ¿verdad? Déjenme ver si hay algo más que mencionar. Prueban un último teoremita aquí, que es algo que también, si se ponen a pensar, funciona con las matrices, ¿verdad? La inversa de A por B, le decían a uno allá en álgebra lineal, es la inversa de B por la inversa de A. Cambia el orden. Y aquí también funciona, es fácil de ver, ¿verdad? Porque el inverso de A por B, ¿verdad? Multiplicado por A por B, pues es la identidad, ¿verdad? Porque este es su inverso y esa es la propiedad que define los inversos, ¿verdad? Pero si lo hacemos de esta otra manera, si multiplico A por B inverso y A inverso, asocio, ¿verdad? B por B inverso es la identidad por A me queda A, y A por A inverso es la identidad, ¿verdad? Entonces, también vemos que, o más bien al final aquí lo que tendríamos es que esto es igual a la identidad y que esto también es igual a la identidad. O sea que estos dos son iguales. Y A por B está en la izquierda, ¿verdad? Lo podemos cancelar por el teorema anterior, ¿verdad? Y me queda entonces que el inverso de A por B es esto de aquí, ¿no? Eh,
Así que bueno, tenemos ahí 4 propiedades, ¿verdad? 4 teoremitas y tenemos algunos detalles sobre notaciones. Con eso, en teoría, pues ya uno se podría poner a tratar de hacer prácticamente cualquier ejercicio de esto, ¿verdad? Cada ejercicio aquí pues tiene su, qué sé yo, el hecho de que uno haga unos 3 de estos y les entendí, no implica que voy a poder hacer los siguientes 3. Aquí pasa como cuando, para darles un ejemplo, como cuando uno está aprendiendo a integrar y uno aprende, ok, ya aprendí a hacer integraciones por sustitución y ya aprendí a hacer integración por partes, por decir algo. Y después me ponen ahí una de las que se hacían con fracciones parciales. Por muchas que haya hecho de las anteriores, bueno, la de fracciones parciales puede ser que no la haga, ¿verdad? Porque no sale simplemente con los otros métodos, ¿verdad? Entonces aquí pasa algo similar. Si ustedes quieren estar como que full preparados para algo de esto, pues la idea es hacer la mayor cantidad de problemas que puedan, ¿verdad? Hay un montón de problemas aquí. Eh, unos más difíciles que otros, no están ordenados como que de más fácil a más difícil. De repente por aquí puede haber un ejercicio que sea bien fácil y que allá al inicio puede hacer que haya un ejercicio que cueste algo, ¿verdad? Creo que, no recuerdo, yo creo que sí tiene algunas respuestas. Bueno, es el típico libro, ¿verdad? Que tiene los impares tienen respuestas, entonces vaya con que se hicieran los impares, porque aquí uno por lo menos le dan idea, ¿verdad? Yo creo que no le resuelven a uno completamente, sino por ejemplo aquí le dicen, use el ejercicio 31 para hacer el 33. Y hay otros como que sí dan más detalles, ¿verdad? Entonces, si ustedes hicieran todos los impares, pues como que estarían, creo yo, bastante preparados para cualquier evaluación, ¿no? Eh, Déjenme tomar algún par de ejercicios de estos, a ver qué tal. Eh, Vamos a ver, de estos ya les había dejado. Este tipo de ejercicio es de ponerse como estar probando. O hay algunos que simplemente me preguntan algo bien puntual, ¿verdad? Pero así como estos, es de estar probando. Por ejemplo, yo creo que este se los dejé, ¿verdad? Fíjense, aquí me dicen las matrices de 2 por 2, ¿verdad? Pero con elementos en Z13, que significa que las operaciones ahí, déjenme tomar eso, tengo GL2, ¿verdad? Pero los elementos en Z3, ¿verdad? Y ahí me piden calcular un determinante, ¿verdad? Un determinante de una matriz ahí. Pero antes de eso, imagínense, tengo 2 matrices que están acá, ¿verdad? Recuerden que Z13 está formado por los enteros desde 0 hasta n-1, hasta 13-1, o sea, hasta 2. Entonces podría tener un par de matrices así, por ejemplo, ¿verdad? La operación que nos interesa aquí, recuerden, para verlo como grupo, ¿verdad? Es la multiplicación, ¿verdad? Multiplicación de matrices y eso sí, solo estamos considerando matrices que sean invertibles y eso se puede verificar siempre con lo del determinante, ¿verdad? Entonces acá, esta va a ser invertible. Lo único es que las operaciones se hacen módulo 13, ¿verdad? Como aquí estoy en Z13, las operaciones se hacen módulo 13. O sea, si algo se pasa de 13, le tomo módulo, ¿verdad? O aquello de los residuos para, para simplificarlo. Voy a tomar no, algo parecido a la identidad para que no sea tan simple tampoco. Entonces, digamos que quiero multiplicar estas dos matrices. Entonces, la multiplicación de matrices funciona exactamente igual como funciona en álgebra lineal. 1 por 1, 1, más 2 por 0, 0, ¿verdad? Me queda 1. 1 por 0, 0, más 2 por 2, 4. No hay problema, ¿verdad? 3 por 1, 3, más 5 por 0, pues me queda 3. 5 por 0, no. A ver, aquí y acá, 3 por 1, 3, luego 3 por 0, 0, 5 por 2, 10. Fíjense que aquí no hubo ningún problema, ninguno de estos valores se pasó de 13, entonces no ocupo hacer nada como que especial. Pongamos valores más grandes aquí para ver qué pasaría. Si fueran esos valores, entonces ahí sí ya va a cambiar la cosa porque me van a quedar valores un poco grandes ahí, ¿verdad? 1 por 10, 10, más 2 por 10, 20, entonces 10 más 20, 30, 30 módulo 13. Si divido 30 entre 13, el residuo va a ser
4, ¿verdad? Entonces 4, ¿no? 1 por 10, 10. 2 por 10, 20, ¿verdad? 10 más 20, 30, pero 30 módulo 13, ¿verdad? Me va a quedar residuo 4, ¿verdad? 13 por 2, 26 y me sobran 4, ¿verdad? 1 por 10, 10. 2 por 12, 24. 10 más 24, 34. Módulo 13, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 8, ¿verdad? 1 por 10, 10. 2 por 12, 24. Si quieren lo voy a escribir para... lo borré todo. Diablo. Y aquí esta aplicación no tiene para regresarme. Entonces, ni modo, voy a poner otras. Que aquí está como confuso si este es el borrador o es este, ¿no? Pero bueno, las tenía algo así, ¿verdad? Ahí lastimosamente se me borró. No, 20 no tiene sentido porque estaba en Z13, ¿verdad? Entonces pongámosle 12. Entonces, lo que les decía es que iba a escribir las operaciones. 1 por 10, 10, 0 por 12, 12. Bueno, no hay problema. 1 por 10, 10, 0 por 10, 0. Entonces solo me queda 10. Aquí sí, 1 por 10, 10, 2 por 12, 24, más 10, 34, pero módulo 13 era, ¿verdad? Luego 1 por 10, 10, 2 por 10, 20, más 10, 30, entonces sería 30, módulo 13, ¿verdad? Y lo simplifico, ¿verdad? Entonces, estos dos que no se pasaron de 13, no hay problema. 34 módulo 13, 8, ¿verdad? 30 módulo 13, 4, ¿verdad? Y este sería entonces el resultado. Entonces, esto para que tengan una idea ahí de cómo trabajan este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces aquí me piden el determinante de esta matriz. Bueno, el determinante también, o sea, todas esas operaciones como hacer multiplicaciones, calcular inversas, calcular determinantes, se hacen con las definiciones que uno conoce de álgebra lineal. Lo nuevo es que los elementos ya no son reales, sino que son elementos de Z13 y entonces las operaciones se hacen módulo 13. Para el determinante, no voy a hacer este mismo, sino, por ejemplo, esta de acá. Digamos que quiero, o esta que es más pequeña. Pues no, realmente lo único nuevamente es que si es pequeña, si el valor me da un valor pequeño, pues lo simplifico, módulo 13. Si me da un valor, o más bien, si me da un valor pequeño, menor que 13, pues no hay problema. Si me da un valor grande, pues también lo simplifico, módulo 13. Y si uno quiere sacar inversas, ya eso sí requiere un poco más de trabajo porque por ejemplo, si a mí me queda, recuerden que en los reales uno puede decir tranquilamente un cuarto, por ejemplo. Pero en Z13 yo lo único que tengo, ¿verdad? Es la suma, ¿verdad? Eh, esa es mi operación, ¿verdad? Que tenemos ahí, aunque aquí estamos haciendo multiplicaciones módulo 13 también, ¿verdad? Recuerden que al final la multiplicación de enteros es sumar, ¿verdad? 10 por 4 es sumar 10 veces 4 o 4 veces 10, ¿verdad? Pero si me queda algo así, entonces yo lo que buscaría es cuál es el inverso de 4, ¿verdad? Con respecto a la multiplicación módulo 13, ¿verdad? Normalmente, y fíjense que aquí eso no se ha dicho, pero se los menciono para que, por lo menos para que lo sepan, lo que tiene que ir aquí, ¿verdad? En esos grupos generales lineales, tiene que ser un campo. Lo que significa es que todo elemento tiene que tener inverso multiplicativo, entre otras cosas, ¿verdad? Pero solo para, como les digo, para que sepan un poco ahí, no es parte de lo que hay que saber, por lo menos a estas alturas. Entonces, si aquí en algún ejercicio ponen Z13, Z7, qué sé yo, es porque se sabe que todos los elementos ahí van a tener un inverso multiplicativo, ¿verdad? Recuerdan cuando construimos o hablamos de estos grupos UN, ¿verdad? Vimos ahí que no todos los elementos tenían inverso, ¿verdad? Y que solo quedaban por eso los que eran relativamente primos con el valor que se ponía aquí, ¿verdad? Entonces, si me quedara algo así, por ejemplo, para calcular una inversa, entonces yo lo que busco es cuál es el inverso multiplicativo de 4 en Z13, o sea, con respecto a la multiplicación módulo 13. Entonces, ¿qué busco? Busco un valor desde 0 hasta 12, ¿verdad? Que son los elementos de Z13, que multiplicado por 4 me dé la identidad
con respecto a la multiplicación, que es 1, ¿verdad? Entonces pues es una cuestión de ponerse a probar, ¿verdad? De hecho, hay algunas propiedades ahí con respecto a álgebra modular, como para simplificar este tipo de cosas, pero bueno, eso es meterse si me pusiera a explicarles todo eso, pues sería como que una clase, un mini curso aparte para hablar de eso de álgebra modular. Entonces aquí la cuestión es que normalmente estos valores no van a ser muy grandes. Si ustedes observan, casi siempre aparecen, qué sé yo creo que a lo más 20, ¿verdad? Y no creo que más que eso, Z7. A ver, otro ejercicio por acá. U8 y por ahí. U12. Si se fijan, siempre son valores pequeños porque a este punto a uno no le han dado suficientes propiedades como para tener como que una fórmula, por ejemplo, para resolver esto. Entonces la única forma es tanteando, ir diciendo que uno no va a ser, ¿verdad? Porque 4 por 1, 4. 4 por 2, 8 no va a ser. 4 por 3, 12. Módulo 13 no va a ser tampoco, ¿verdad? 4 por 4, 16. Módulo 13, 3, ¿verdad? Entonces no da 1, ¿verdad? 4 por 5, 15, módulo 13, 2. 4 por 6, 24, módulo 13, ¿qué sería? Creo que 11, algo así, ¿verdad? Y así pruebo hasta que me tiene que dar un múltiplo de 13, ¿verdad? Más 1, ¿verdad? Algo así, un número de esta forma, ¿verdad? Vamos a ver si se encuentra rápido. 11, 44. Yoxan, ya lo tenés. 10. 10. 4 por 10, 40, módulo 13, sí, 39, sí, correcto. Entonces sería x igual a 10. Sí. O sea que el inverso de 4, ¿verdad? Con respecto a la multiplicación, módulo 13 es 10, porque 4 por 10 es 40, el residuo de 40 entre 13, ¿verdad? Es 1 porque 13 por 3 es 39, ¿verdad? Y me sobra 1. Y entonces, cuando uno quiera calcular una inversa de una matriz como esta, pues probablemente me toque hacer divisiones entre comillas, ¿verdad? Porque realmente aquí no tenemos divisiones. Lo que tenemos es multiplicación por inverso, ¿verdad? Y en todo caso, en vez de decir 1 entre 4, lo que tenemos es 1 por el inverso de 4, ¿verdad? Y busco el inverso de 4, entonces un cuarto, entre comillas, sería 1 entre o 1 por 10, ¿verdad? Y esto sería 10, ¿verdad? Okay. Pero como les digo, realmente no tenemos divisiones aquí, solo tenemos un grupo con una operación y lo que sí vimos es que en estos grupos también podemos pensar en multiplicaciones, solo que realmente no es un grupo con respecto a la multiplicación, pero por lo menos en los casos que le dan ahí, los que están relacionados con esos grupos GL, realmente sí, están bien escogidos de tal manera que todos los elementos tengan inverso, ¿verdad? Para este tipo de problema, vamos a ver, traduzca, dice, de forma aditiva. Esto solo es como para acostumbrarse a que hay grupos, ¿verdad?, que funcionan de esta manera, hay grupos que funcionan de esta manera. Y ahí solo es de tomar en cuenta que en vez de a al cuadrado sería 2 veces a, ¿verdad? En vez de b al cubo sería 3 veces b, ¿verdad? Estos son así como que bien conceptuales, ya hay unos que sí le dicen pruebe tal cosa, ¿verdad? Hay problemas de estos que fíjense que aunque sean así, se vean como bien, qué sé yo, inofensivos, hay veces que uno se puede estar bastante tiempo para poder llegar a lo que les pide. Vamos a ver, pruebe dice que en un grupo el inverso del inverso es el elemento original. Noten que esto, por ejemplo, nosotros lo podríamos dar por hecho, ¿verdad? Pero no lo tenemos. Vamos a ver si sale. 26. Queremos probar que el inverso, ¿verdad? Del inverso es el elemento original, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, podríamos tratar de imitar las ideas que se hicieron, por ejemplo, en las demostraciones de los teoremitas que teníamos ahí. O sea, nosotros estamos queriendo comprobar que si multiplicamos, ¿verdad?
Vamos a ver. No, de hecho, fíjense que es directo porque aquí lo que me están diciendo es el inverso del inverso es A. En otras palabras, ¿qué significa ser inverso? Que un elemento operado por el otro me da la identidad. Entonces, si me dicen que el inverso de este elemento es A, entonces yo lo que puedo hacer es verificar, ¿verdad? Que este elemento por A realmente me da la identidad. Y es cierto, ¿verdad? Y si lo hago en el otro orden, pues también, ¿verdad? O sea que realmente no hay mucho que hacer aquí. Solo decir, ok, sí es cierto que el inverso del inverso es A, porque si multiplico este elemento por A, me da la identidad. Y si lo hago al revés, también me da la identidad. Entonces esto es verdadero, ¿verdad? Entonces noten que es una cuestión más como de interpretar qué es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Y qué es lo que significa que un elemento sea el inverso de algo, ¿verdad? Y uno se podría poner a querer hacer muchas cosas ahí, no le sale nada y hay veces que es una cuestión de fijarse, aquí lo que pasa es tal cosa. Es como bien conceptual. Veamos ahí otro ahí mientras se nos acaba la hora. Esto es como hacer un sudoku, ¿verdad? Llenar ahí la tabla de manera que cada elemento solo me aparezca una vez. Sean A y B, elementos de un grupo, encuentre un X, dice tal que satisface esta igualdad. Orlando. ¿Aló? Le iba a Sí. decir que el 25 se miraba bueno. Pero ese es de los que tienen ahí respuesta, entonces es de que se pongan a ver, a practicarlos primero. Yo les recomiendo que lo intenten primero. Me trabé, entonces voy a ver lo que me dice ahí las sugerencias al final, ¿verdad? Me estoy enfocando en los pares que no tienen, para como que tengan algo extra, ¿verdad? Vamos a ver, dice, sean A elementos de un grupo G. Encuentre, dice, un X en G que satisfaga. Esto es de estar probando. Yo solo sé que tengo dos elementos A y B, elementos de G, ¿verdad? Y no me dan más información. Entonces, lo que tendría como opciones para poner aquí, en vez de X, sería cosas como A por B, B por A al cuadrado por B, al cubo por B, y así conforme uno va como jugando, dice, ok, lo que me conviene es tal cosa. Y así, realmente no. Puede ser que me esté un buen rato y no encuentre cuál es la combinación ahí que funcione. ¿Y Andrew? Pero para ese ejercicio, Ujú. el grupo que elijamos tendría que ser abeliano. No, ojo, aquí no me dicen encuentre un grupo tal, solo me dicen tome dos elementos A y B en un grupo G. No sabe cuál es. Y no es la pregunta cuál es, sino encuentre un X, elemento de G, que satisfaga esta igualdad. Entonces, Ok. solo para que tengan una idea, digamos que voy a escribir la ecuación. Es X por A por B por X inversa y tiene que ser igual, dice a B por A. Entonces, vaya, yo por, qué sé yo, por mi experiencia, yo sospecharía que quizás este X podría ser algo como B por A eh, por B inverso, por A inverso, qué sé yo, algo así. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy utilizando como herramienta? Que a mí ahí en el ejercicio, ¿verdad? Solo me decía, yo tengo dos elementos A y B, elementos del grupo. ¿Qué cosa sé? Bueno, que como estos dos son elementos de un grupo, tienen un inverso. ¿Okay? Definitivamente estos dos elementos existen, ¿verdad? Y este X que estoy tomando, pues es como para ponerse a probar. Y uno dice, ok, lo voy a sustituir aquí para ver si es cierto que funciona. Tengo B por A, por B inverso, por A inverso, por A por B. Este es el X, ¿verdad? Ahí estoy sustituyendo. Luego por A por B y luego lo mismo, ¿verdad? Con el inverso. B por A por B inverso, por A inverso, inverso. Entonces, voy simplificando. Fíjense, aquí recuerden que hay asociatividad. Yo como que puedo mover estos paréntesis, ¿verdad? Este A inverso se va a cancelar con este A. Este B se va a cancelar con B inverso. Me va a quedar aquí B por A. Al final noten que yo lo que quiero que me quede B por A. Según el teoremita que vimos ahí hace poco, el inverso de un producto le cambia el orden, ¿verdad? A los elementos. Y aquí como son 4, pues le va a cambiar el orden a los 4, ¿verdad? O lo podemos hacer por partes, sería, por ejemplo, si asociamos B con A, sería entonces
cambie el orden, entonces iría este primero, el inverso de B inverso, A inverso, y luego el inverso de B por A, ¿verdad? Y luego vuelvo a aplicar esa misma propiedad, cambiándole el orden, ¿verdad? Me va a quedar el inverso del inverso de A, ya vimos también otro teoremita, o un ejercicio más bien, ¿verdad? Era A, el inverso del inverso de B es B, ¿verdad? Ya con el orden cambiado. Y aquí el inverso de A me quedaría de primero, ¿verdad? Con lo de cambiar el orden, y luego el inverso de B, ¿verdad? Eh, entonces, y aquí me había quedado B por A. Ah, entonces si se fijan, no, ¿qué quiere decir? Que este elemento que yo escogí no funciona. Pero ya vieron ahí más o menos la idea, ¿verdad? Es como estar combinando ahí y uno va probando, y uno ahí mismo, conforme va probando, dice, lo que me conviene es tal. Al final yo lo que quiero es que se me cancele casi todo y me sobre nada más B por A, ¿verdad? ¿Qué herramientas tengo? Solo tengo A y B, y el hecho de que yo sé que tienen inverso, ¿verdad? Ok, no sé quién iba a preguntar. No sé si Joxan o vi a alguien más también, creo que levantó la mano. Y si pruebas solo con A inversa. Solo con A inversa, sí, ¿verdad? Eso funciona. A inversa se cancela aquí. A inversa y el inverso me queda A, sí. Ah, bueno, ahí está, ¿verdad? X igual a inversa. Ya Joxan dijo, ese es y ese es el que funciona. De hecho, yo me enredé de más porque yo ya había hecho algunos problemas de estos y me acuerdo alguno que quedaba alguna cosa así, ¿verdad? Y por eso creo que escogí algo demasiado enredado. Pero si se fijan, aquí hay otros problemas similares. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Ta, 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 ta. Y entonces puede ser que haya alguno ahí que sea más enredado, pero realmente no había que ponerse a buscar algo muy enredado y este funcionaba, ¿verdad? Y bueno, fíjense que muchos de los problemas aquí es una cuestión de ponerse a probar, ¿verdad? Estar probando. Hay veces que a uno le salen rápido las cosas, hay veces que no. Si ustedes ven que se están tardando media hora en un ejercicio, mejor pasen a otro, ¿verdad? Realmente no van a ganar mucho, perdiendo mucho tiempo en un ejercicio. Entonces, una vez que vean que se están tardando mucho en un problema, bueno, véanla si tiene solución ahí atrás, ¿verdad? Si no, porque a veces solo le dicen a uno, pruebe tal cosa, como que una sugerencia, ¿verdad? Y si aún así no logro, no, entonces voy a pasar a otro, ¿verdad? Y así. Sí, Yoxan. Profesor, disculpe, yo le iba a preguntar si el 26 lo podíamos hacer con las propiedades que vimos de que G a la M a la N era G a la M por N. Vamos a ver, si aquí dice que es para cualquier entero, pues sí, ¿verdad? Pero déjame ver qué dicen acá. Ok, dice, para todos los enteros M y N y cualquier elemento se cumplen estas dos. Ta, 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 algunas de ellas fallan, ¿verdad? Fíjate que con lo que dicen aquí, yo creo que sí. Lo único es que uno tendría que irse por casos, ¿verdad? O más bien, a ver, no, porque ahí simplemente es menos uno, ¿verdad? Entonces, como que tenga G a la menos uno, y podría utilizar esto, ¿verdad? Ahí. Y si me sale, pues yo creo que sí. O sea, no hay nada que me diga, no lo haga así, ¿verdad? O sea, si aplico bien una de estas propiedades, no veo por qué habría problema, ¿verdad? Porque aquí solo diríamos menos uno por menos uno, ¿verdad? Se volvería uno y ya. Si aquí solo hubiera dicho, ok, esto se cumple solo para enteros positivos, pues ahí ya no, ¿verdad? Pero aquí dice que es para todo entero se va a utilizar esa notación, entonces la verdad no veo problema, ¿verdad? Ok. Bueno, ya nos dieron las 6, entonces nos quedamos aquí por hoy. Más o menos ahí les di una idea de cómo ponerse a trabajar esos problemas, ¿verdad? No les voy a hacer una lista así como por lo menos hoy, solo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Tratar de comprobar que en cualquier grupo esto tiene que ocurrir. Este problema no necesariamente, por lo menos es impar, entonces ahí les puede sugerir algo, ¿verdad? Pero puede tomar su tiempito hacerlo. Lo bueno es que si uno lo hace y lo entiende, pues va a entender muchas de las cosas de cómo funcionan las operaciones
los grupos, ¿verdad? Y pues lo que les recomiendo entonces es que traten de hacer la mayor cantidad de problemas que puedan, por lo menos de los impares, ¿verdad? Que tienen ahí un poco de ayuda. Y además recuerden que me pueden estar preguntando por correo, ¿verdad? Algunos los han hecho, ¿verdad? Y pues les trato de responderle lo más rápido que puedo, ¿verdad? Eh, pero son pocos realmente los que me han preguntado por correo, así que no tengan pena ni nada con eso, ¿verdad? Es mi trabajo realmente. Así que bueno, nos quedamos aquí por hoy. Nos vemos entonces la próxima semana y pendientes ahí para la próxima convocatoria. Saludos a todos. Saludos, profesor. Feliz Fin de tarde. semana.